Continuando con el estudio de las ecuaciones no lineales, en esta oportunidad vamos a analizar el método de la regla falsa o método de falsa posición. El método de la regla falsa, junto con el método de bisección, son los dos métodos que se denominan cerrados. Se denominan cerrados porque en ambos casos yo puedo garantizar la convergencia a la raíz de la solución de la ecuación que yo me voy a plantear bajo las condiciones dadas. El fundamento teórico del método de la regla falsa es similar, es el mismo que el del método de bisección. Entonces, lo vamos a revisar ahora. Entonces, el fundamento teórico es, por supuesto, el teorema del valor intermedio. ¿Qué nos dice el teorema del valor intermedio? Nos dice que si yo tengo una función definida en un intervalo cerrado continua y tomo cualquier valor entre las imágenes de la función en los extremos del intervalo de definición, ¿no? Es decir, tomo cualquier valor entre f de a y f de b o f de b y f de a, ¿no? Entonces, existe por lo menos un valor dentro del intervalo AB, de modo que la función evaluada en este valor sea exactamente igual a y, ¿no? Me garantiza la existencia, aunque no la unicidad. Es decir, me garantiza que existe un valor, aunque pueden existir otros más, ¿no? Pero me garantiza la existencia. Como habíamos dicho, el teorema del valor intermedio, en general, no es un teorema constructivo, en el sentido de que la demostración del teorema no me da un algoritmo, no me da una forma de hallar este valor, ¿no? Una consecuencia inmediata del teorema del valor intermedio es la siguiente. Esta vez, nuevamente tomamos una función definida en un intervalo cerrado, donde la función sea continua. Y el valor es de modo que sea el cero, es decir, en uno de los extremos la función tiene que ser negativa y en el otro tiene que ser positiva. Si es que ocurre esto por el teorema del valor intermedio, entonces voy a poder encontrar un número dentro del intervalo AB, de modo que la función sea exactamente igual a 0 en ese punto, ¿no? Bueno, es decir, que si yo me doy una ecuación de la forma f de x igual a 0, ¿no? Donde f es continua en un determinado intervalo, entonces, si la función evaluada en los extremos tiene signo contrario, entonces yo puedo garantizar la existencia de una solución dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que en el método de bisección. Como habíamos dicho, el teorema del valor medio no es constructivo, es decir, yo si analizo la demostración del teorema, no voy a poder encontrar una forma de determinar ese valor que existe, esa raíz de la ecuación, ¿no? Sin embargo, nos va a garantizar la existencia de una solución dentro de ese intervalo. Es decir, yo ya tengo un intervalo, yo ya tengo un rango, ¿sí? Ya tengo un lugar dentro de la recta donde yo estoy seguro que mi ecuación va a tener solución. En el método de bisección, lo que hacemos es obtener las aproximaciones a la raíz tomando el punto medio del intervalo, ¿no? Entonces, en un intervalo suficientemente pequeño, ¿no? Por más que la función sea bastante compleja, ¿sí? Si hoy me sitúo a estudiar la función en un punto, muy localmente,
la función siempre va a parecer casi una recta, ¿no? Esa es la idea en general, ¿sí? En un intervalo suficientemente pequeño es natural pensar entonces que la función sea casi lineal, sea casi una recta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recta que mejor se apega a la función? Por supuesto es que la recta tangente, ¿no? La recta tangente entre todas las rectas que yo puedo ponerlas en un punto de la función, puedo apoyarlas en un punto de la función, ¿no? De todas las posibles rectas que yo puedo poner acá, la recta tangente es la que mejor se ajusta a la curva, que mejor se pega a la curva de la función. ¿Cómo obtengo la recta tangente? La recta tangente, bueno, su pendiente, ¿sí? Se la puede aproximar o se la obtiene a partir de aproximaciones con las rectas secantes. Entonces, es natural pensar que si la función es relativamente buena, digamos, ¿no? Que la secante también sea una buena aproximación a la función y por lo tanto que la raíz de la secante o la intersección de la recta secante con el eje X también sea una buena aproximación de la ecuación. Es decir, si mi función es relativamente buena, yo debería poder aproximarla mediante una recta. ¿Qué recta? La recta tangente. ¿Quién aproxima bastante bien a la recta tangente? Pues la recta secante, ¿no? Entonces, es de esperar que si la función es relativamente buena, la recta secante sea una buena aproximación de la función. Entonces, la raíz o la intersección de la recta secante con el eje X también sea una buena aproximación a la raíz de la ecuación, ¿no? Esa es la idea en el fondo para el método de la regla falsa. Es decir, en el método de bisección nosotros tomábamos como punto de aproximación el punto medio del intervalo, ¿no? En el caso de la regla falsa vamos a tomar como la intersección de la recta secante con el eje X, ¿no? Bueno, entonces hacemos precisamente eso. Entonces, dado una función f, ¿no? Dado una función f continua en un intervalo, geométricamente continua significa que es de un solo trazo, ¿no? De modo que en un extremo la función tome un valor negativo y en el otro tome un valor positivo, indistintamente de cuál de los extremos sea positivo y negativo. Entonces, dada esta función, yo puedo construir una recta, la recta secante, la recta que une el punto AF de A con BF de B, ¿no? Eso lo puedo hacer a partir de la ecuación punto pendiente, ¿no? La pendiente sería F de B menos F de A, ¿no? Sobre la longitud del intervalo, B menos A, ¿no? Y que pase por el punto AF de A, o si quiero puedo hacer también por el punto BF de B. Entonces, esta secante también es una función, esta recta secante también es una función, también es una función continua, de modo que en un extremo es negativa y en el otro extremo es positiva. Entonces, también tiene que atravesar el eje X, o sea, debe tener una raíz dentro del intervalo AB. Entonces, lo que hacemos es determinar esa raíz, ¿no? Entonces buscamos, dada la recta secante, buscamos el punto o el instante X en donde esta recta sea exactamente igual a 0, ¿no? Entonces despejamos menos f de a al otro lado, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir y a pasa a sumar, ¿no? Entonces, haciendo operaciones algebraicas, tenemos que la solución de esa ecuación va a ser esta de acá, C. C es el punto en donde la recta secante intersecta al eje X, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, si la función es relativamente buena, yo esperaría que la recta secante se aproxime, o sea, una buena aproximación a la curva, ¿no? A la función f, ¿sí? Entonces, yo esperaría que
esta raíz de la recta secante sea también una buena aproximación a la raíz de la función f. Bueno, ahora, tenemos un intervalo entonces que contiene a una aproximación de la raíz, que sería c, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar la función en c, y si me da 0, bueno, pues ya tengo la raíz de la ecuación que yo estaba buscando. Y si no, que es el caso más natural, esto puede ser positivo o negativo, o mejor, puede tener el signo contrario a f de a, o puede tener el signo contrario a f de b, ¿no? Cuando yo determino c, pues básicamente lo que hago es tomar dos intervalos, ¿no? El intervalo AB se parte en dos intervalos, el intervalo AC y el intervalo CB. ¿En qué intervalo yo puedo garantizar la existencia de la solución de la ecuación? Por supuesto, en el intervalo en donde los extremos de la función tengan signos contrarios, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo, f de a es negativo, f de c es negativo. Negativo con negativo, no, porque yo no puedo garantizar que la raíz de la ecuación esté en este intervalito. Pero si esto es negativo, sí o sí tiene que ocurrir que f de c por f de b tiene que ser menor a 0. Es decir, estos dos son de signo contrario. Entonces, tengo un nuevo intervalo, ¿no? Desecho uno y obtengo un nuevo intervalo en donde se mantienen las condiciones originales. Es decir, que la función es continua en el nuevo intervalo CB, ¿no? Y que en un extremo es negativa y en el otro extremo es positiva. A partir de eso puedo volver a realizar lo mismo, puedo volver a dibujar, a calcular la recta secante en este nuevo intervalo y obtener una nueva aproximación a la raíz, ¿no? Eso es en esencia lo que hace el método de la regla falsa. Bueno, entonces, en resumen, el método de la regla falsa, ¿en qué consiste? En que, dada una ecuación definida a partir de una función continua, en un intervalo en donde en los extremos la función asume valores de signos contrarios, en un extremo positiva y en el otro extremo negativa, ¿no? Entonces, tomo ese intervalo, calculo el punto de intersección de la recta secante definida por esos dos extremos, ¿no? Con el eje X, que es esta ecuación, ¿no? Y tengo mi valor de aproximación. Este es el valor que está aproximando a la raíz, ¿no? Entonces, nuevamente, si la función evaluada ahí es 0, he conseguido mi raíz. Y si no, elijo en qué intervalo voy a trabajar. El intervalo que tiene los extremos de signos contrarios me sirve y el otro lo desecho, ¿no? El criterio para hacer eso es precisamente cualquiera de estos, ¿no? Uno de los dos solamente va a pasar. Si esto de acá fuese verdad, esto va a ser falso. Y si esto fuese falso, esto va a ser verdad y viceversa, ¿no? Entonces, la parte crucial a la hora de hacer el algoritmo de la regla falsa, al igual que en el método de bisección, es una vez que yo determino el punto con el cual estoy aproximando a la raíz, ¿con qué intervalo me quedo? ¿No? Por ejemplo, la pregunta va a ser en general f de a por f de c es menor a 0, ¿no? ¿Qué pasa si es verdad? Si es verdad, lo que yo estaría haciendo es desechar el intervalo CB y quedarme con el intervalo AC. Es decir, el extremo izquierdo original se mantiene en caso de que esté verdad. Y el extremo derecho cambia.
Y ahora es el valor que yo he calculado de aproximación, C, ¿no? Si esto es falso, estamos en esta situación. Entonces, en esta situación yo voy a desechar el intervalo AC y me quedo con el intervalo CB. Es decir, el extremo izquierdo de mi intervalo, que antes era A, ahora va a ser C. Es decir, mi extremo izquierdo, mi A, ¿no? Va a ser ahora C. Y el extremo derecho se mantiene, ¿no? Esto es lo que hacemos a la hora de implementar el método de la regla falsa, que es exactamente lo mismo que hacíamos en el método de bisección. En cuanto al error en el método de la regla falsa, a diferencia del método de bisección en donde el error era la longitud del intervalo partido por 2 elevado al número de la iteración, ¿no? Ese era el error en el método de bisección, porque lo que yo hacía era agarrar el intervalo y partirlo en 2, partirlo en 2, partirlo en 2, partirlo en 2 a través del punto medio, ¿no? Entonces, podía determinar el error de esta manera. En este caso, en el método de la regla falsa, ya no voy partiendo en 2 el intervalo, sino voy partiéndolo dependiendo de la intersección de la recta secante con el eje X. Entonces lo que hacemos es determinar el error a partir de las mismas aproximaciones. Es decir, mi error lo que se va a calcular a partir de la diferencia entre la aproximación actual menos la aproximación anterior que he calculado, ¿no? Esto sirve. ¿Por qué sirve? Porque si esta diferencia es bastante pequeña, ¿sí? A partir de cierto n, ¿no? Entonces yo puedo decir que a partir de ese n, para dos valores cualesquiera, para dos aproximaciones cualesquiera, esas dos aproximaciones también van a estar bastante cerca, ¿no? Es decir, si estas dos aproximaciones están a una distancia menor de epsilon, o sea, están bastante cerca, cualesquiera otras dos aproximaciones a partir de ese número de iteración van a estar también bastante cerca, dependiendo qué tan pequeño sea epsilon. Lo que significa esto es que si ocurre que esta aproximación tiende a cero o es bastante pequeña, ¿no? Esta sucesión es una sucesión de Cauchy. Nosotros habíamos visto que si tengo una sucesión de Cauchy, esta sucesión tiene que converger, ¿no? Es decir, en el límite, estos valores se van a ir acercando. Se acumulan entre ellos, pero a su vez se van acercando a alguien. ¿Y quién va a ser ese alguien? Por supuesto que tiene que ser la solución de la ecuación. Entonces, en el método de la regla falsa utilizamos el error a partir de las últimas dos aproximaciones que hemos hecho a la raíz. Si ese error se va haciendo muy pequeño, podemos decir que el método va a converger, ¿no? Entonces, esa es la diferencia esencial esa es una gran diferencia con el método de bisección. En el método de la regla falsa yo no tendría la posibilidad de determinar cuántas iteraciones tengo que hacer para obtener un determinado margen de error a la raíz. Veamos todo esto en un ejemplo. ¿Ya? Vamos a resolver o vamos a estudiar la ecuación tangente de x menos un quinto igual a 0 dentro del intervalo 0, 1 y 1.4. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, nos vamos a apoyar en el programa GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces, abrimos GeoGebra, ¿no? A ver, vamos a graficar la función, ¿sí? Era
tangente de x menos x menos 1 partido por 5, ¿no? Entonces, esa es la gráfica de la función, ¿no? La tangente es periódica, entonces se va repitiendo, se va repitiendo. Pero nosotros vamos a estudiarla en un intervalo bien pequeñito. En el intervalo, vamos a decir que mi extremo izquierdo va a ser, habíamos dicho 0.1, ¿no? Y mi extremo derecho, habíamos dicho que iba a ser 1.4, ¿no? Entonces estaríamos en un intervalo bastante pequeño, ¿no? Pero en ese intervalo, ¿no? En 1.1 la función evidentemente va a ser negativa y en el 1.4 va a ser positiva. Entonces, estaría cumpliendo las condiciones del método de la regla falsa. Es decir, que la función es continua en un intervalo y que en un extremo la función es negativa y en el otro extremo la función es positiva. Entonces, cumple las condiciones del teorema del valor interno, perdón, las condiciones para aplicar el método de la regla falsa. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Entonces abrimos una hoja de cálculo de GeoGebra que ya conocemos y es similar a Excel, ¿no? Entonces, el número de iteración en esta oportunidad no me sirve para calcular el error, entonces no voy a hacer nada. Y en A voy a almacenar el extremo izquierdo del intervalo. En B voy a almacenar el extremo derecho del intervalo, ¿sí? Y la forma de calcular el punto de aproximación, nosotros sabemos que es B, o sea, extremo derecho, que en este caso sería B1, por F evaluado en, perdón, A1 por F evaluado en B1, menos, menos B1 F evaluado en A1, ¿no? Todo esto dividido entre F de el extremo derecho menos F del extremo izquierdo, ¿no? Esa es la forma de calcular el punto de aproximación, el punto C, ¿no? Este punto de acá. Lo que estamos calculando es exactamente esto, ¿no? Extremo izquierdo por F evaluado en el extremo derecho, menos extremo derecho por F evaluado en el extremo izquierdo, partido por F de B menos F de A. Bueno, entonces ya tenemos hecho esa parte, ¿de acuerdo? Nuevamente para efectos de ilustrativos vamos a poner la función evaluada en el extremo izquierdo, la función evaluada en el extremo derecho y la función evaluada en el punto de aproximación, ¿no? En la primera iteración, esta sería la primera iteración, no tengo todavía error, porque el error lo calculo con el valor de la aproximación actual menos el anterior. Bueno, no hay anterior todavía, ¿ya? Ahora, ¿cómo determino mi nuevo extremo izquierdo? Entonces habíamos dicho, ¿cuál es la condición? Si f de A1 por f de C1 es menor a 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si eso es verdad, ¿no? Si eso es verdad, habíamos dicho, el extremo izquierdo se mantiene, ¿no? Pero si eso no es verdad, el nuevo extremo izquierdo era el punto con el que estaba aproximando. Lo mismo, para determinar cuál va a ser el extremo derecho, ¿no? Podemos poner la misma condición sin problema.
menor a 0. Ahí. Entonces, si eso es verdad, ¿no? Habíamos dicho que el extremo izquierdo se iba a mantener, entonces el extremo derecho ya no puede ser el mismo, sería el nuevo punto de aproximación, ¿no? Pero si eso es falso, dijimos que el extremo izquierdo iba a cambiar por el punto de aproximación, entonces el extremo derecho se mantiene, ¿de acuerdo? Y lo mismo acá, ¿no? Y esto repetimos. Y a partir de acá sí puedo sí puedo considerar el error, ¿no? ¿Qué sería el error? Hemos dicho el valor absoluto de la aproximación actual, que estaría en la celda C2, menos la aproximación anterior, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos el método de la regla falsa. Digamos unas 11 iteraciones, ¿no? Acá podemos nuevamente, voy a pintar para que se vea mejor. El extremo izquierdo, la función evaluada en el extremo izquierdo, el extremo derecho, la función evaluada en el extremo derecho, ¿no? El punto de aproximación, C, la función evaluada en C, y el error de aproximación. Fijémonos en vamos a poner un poquito más de precisión en el redondeo, digamos unos 10 cifras decimales, ¿no? Entonces, veamos acá. Estos valores no se han colado acá. Bueno, veamos acá. En el error vemos que se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, la distancia o el error entre la aproximación actual y la anterior va convergiendo a 0. Entonces eso me dice que va convergiendo, estos valores van convergiendo a la solución de la ecuación, ¿no? Aquí voy teniendo los valores, ¿ya? Puedo seguir. No, visualmente acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Lo que estamos haciendo para empezar es, dados los puntos, por ejemplo, voy a almacenar todo esto en una lista, L1. Entonces en L1 va a estar todos los valores del intervalo, el extremo izquierdo. Y en esta segunda lista, los valores de los extremos derechos de los intervalos, ¿no? Y aquí almacenamos lo de C, ¿no? Y la función evaluada en el extremo izquierdo, ¿no? La función evaluada en el extremo derecho, L5, y hay que recordar eso, y la función evaluada en el punto de aproximación, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, ¿qué puntos, cómo formamos la secante? La secante se forma, ¿no? Es el segmento, ¿no? Es el segmento de dos puntos. Uno de los puntos es el extremo izquierdo, ¿no? A, F de A. Ese es uno de los puntos. Entonces, vamos a poner el elemento de la lista 1, ahí está en el extremo izquierdo, dependiendo de, no, perdón, no hemos puesto todavía necesitamos un deslizador para la lista. Entonces, para la lista vamos a crear un deslizador que nos lleve que nos lleve a pasear por toda la lista. Entonces, como hemos hecho 11 iteraciones, vamos a crear un deslizador como número natural del 1 al 11.
acuerdo? Está. Necesitamos ahí un deslizadorcito que va a empezar en el 1, va a ir hasta el 11, ¿no? Y va a incrementarse de 1 en 1. Con eso voy a recorrer la lista. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Nosotros queremos ver el segmento, ¿sí? Que inicia en el extremo, en el punto AFDA, en el extremo izquierdo. Entonces, elemento de la lista 1, dependiendo del valor de n, ¿no? Ahí está. Y f evaluado en el mismo, ¿no? Elemento de la lista 1, n. ¿Sí? Y el otro punto va a ser igual. Ahora estamos en el extremo BF de B. Entonces, elemento de la lista 2, n, ¿no? De f evaluado en, voy a extraer el elemento de la lista 2, n, ¿no? Y ahí lo tenemos. Voy a ocultar esto un poco, ¿no? Vamos a ver esto. Ahí. Está en animación. Vamos a dejar ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, la primera vez estoy en el punto AFDA, ¿no? Y BFDB. Y a partir de eso construyo la recta secante entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, la primera aproximación, ¿quién sería? La primera aproximación, ¿quién sería? La intersección de la secante con este punto. Es decir, ¿quién sería mi primera aproximación? Entonces vamos a ver al punto, ¿no? C. Entonces, voy a extraer el elemento. C está en la lista 3, ¿no? El punto de aproximación, ¿eh? Y lo quiero ver en el eje X. Ahí está. ¿No? Lo vamos a pintar de color algo más vistoso. Color amarillo, digamos, ya. Ahí está, ¿no? Entonces, primera iteración, ese es el punto de aproximación C. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima, onceava. Entonces me voy aproximando poco a poco a la raíz, ¿no? Me voy aproximando poco a poco a la raíz, ¿de acuerdo? Dependiendo de la función, esta aproximación puede ser más rápida o más lenta, ¿no? ¿Cómo se van moviendo los intervalos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver el segmento. ¿Cuál es cómo funciona el intervalo? El primer intervalo, ¿no? En la primera iteración es A, ¿no? Entonces vamos a poner A, extremo izquierdo, ¿no? Aquí. Es un punto, entonces vamos a poner así. Ese es el punto. Y el extremo derecho es punto, que es el elemento L2, ahí, el extremo derecho, ¿no? ¿Cómo hacer? Ahí está, ¿no? Entonces, la primera vez estoy en el intervalo, lo vamos a segmento es eso. Lo vamos a hacer más vistoso para que se pueda apreciar. Y digamos, así y más grueso. Grosor del trazo. Ahí, bastante gruesito. Listo. Entonces, fíjense acá. El primer intervalo con el que estamos trabajando es el intervalo 1.1, 1.4 o 0.1, 1.4. Ese es el primer intervalo, ¿no? Construimos la recta secante y determinamos el punto de intersección con el eje X.
Entonces, en este punto, fíjense que la función es negativa, ¿no? Entonces, voy a desechar este pedazo del intervalo. Aquí se generan dos intervalos, este pequeñito de acá y este grande de acá, ¿no? Entonces, como esto es negativo y f de el punto de aproximación es negativo, negativo con negativo no me sirve. Me sirve negativo con positivo. Entonces, en la siguiente me tendría que quedar con ese intervalo, ¿no? Y precisamente ocurre eso, ¿no? Nuevo intervalo, ¿sí? Y sigo haciendo, sigo haciendo, sigo haciendo, sigo haciendo, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera es que funciona el método de la secante y podemos programarlo fácilmente en GeoGebra y lo podemos ver para poder analizarlo con más calmita. Bueno, espero que les haya gustado el método de la regla falsa. Muchas gracias por su atención.